Debemos estar preparados para una muerte y sobre todo una muerte digna. Vamos a tratar de entender qué se entiende por este concepto y por qué muchas veces no se cumple con este pedido de muchas personas de poder descansar en paz, tener una muerte digna, y familiares y médicos por allí insisten en prolongar lo que es la agonía de esa persona. Estamos con un especialista, casi 30 años de experiencia como médico en emergencias, además magíster en bioética. Carlos Peca Soriano está con nosotros, le doy la bienvenida. Buenas noches. Germán Giachero es mi nombre, ¿cómo le va? Gracias por comunicarse, un gusto. El gusto es nuestro, gracias por estar con nosotros en este momento. Carlos escribió un libro para abordar esta problemática, si se quiere, que tiene que ver con morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? ¿Esto es verdad o es una utopía en nuestro país? Ahora, mientras usted y yo estamos hablando, sigue muriendo gente indignamente, vale decir que a pesar de que el 2012 hay una ley, la 26.742, nacional de muerte digna, que dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible o incurable, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Esa ley, como usted ve, Germán, es muy clara. Nosotros hemos hecho varios estudios aquí en Córdoba que demuestran, y la práctica también así lo demuestra, que la mayoría de los profesionales de la salud lo desconoce, y además la gran cantidad de familiares, casi el 100% de la gente, desconocen estas leyes. Por lo tanto, un derecho que se tiene pero que no se conoce no se puede ejercer. Entonces vemos que por diversos motivos la dignidad del paciente, cuando está en sus momentos finales, cuando está sufriendo una agonía o una enfermedad irreversible, incurable, no se respeta su dignidad. Y esto se hace con la mejor de las intenciones, tanto de los profesionales de la salud, que desconocen las leyes, por lo tanto no se pueden cumplir, pero están preparados para salvar vidas, están entrenados para salvar vidas, y está bueno que así lo sea, pero hay momentos en que el profesional debe reflexionar críticamente y decir, bueno, hasta acá llegó la naturaleza, acá ya no hay más nada que tratar, pero sí se puede hacer mucho, se puede consolar, se puede aliviar, se puede acompañar. Y del otro lado está la familia, que también con la mejor de las intenciones no quiere que, el Germán o el Peca se le muera, porque es algo lógico, es algo natural, es algo muy humano, no querer que tu ser querido se muera. Tratamos de retenerlo a todo costo y pensamos que va a venir alguna droga mágica o un milagro, y lo empujamos al médico para que lo siga tratando, inclusive más allá de lo indicado, haciendo con esto una desproporción en el tratamiento médico y vulnerando la dignidad del paciente. Por lo tanto, este libro lo que intenta, con un lenguaje coloquial, es tratar de empoderar a la población y al personal de la salud también en aquellos conocimientos que hacen o que nos podrían hacer lograr que, a pesar de que existan las leyes se conozcan, y de que hablemos sobre lo que nadie habla. La muerte en Occidente, desde hace muchísimo tiempo, existían dos tabúes, el eros y el tánatos. El eros ya dejó de ser tabú porque está el matrimonio igualitario, fertilización asistida, ESI, etcétera, etcétera. Los sex shops. En cambio de la muerte nadie habla, porque en Occidente no se habla de la muerte. Yo les preguntaría a ustedes en el último mes cuántas veces hablaron de la muerte. Y no está bueno tampoco estar todo el tiempo hablando de la muerte, pero sí de vez en cuando tener alguna reflexión con los familiares, a ver cómo desearíamos nosotros en nuestra final de la vida, desearíamos ser tratados. Porque yo creo que el 99,9% de la población no quiere morir indignamente. Y esto sucede en los finales de la vida con mayor frecuencia de lo que los libros de la medicina muestran, porque nadie publica que se está encarnizando terapéuticamente con alguien. ¿Por qué? Porque uno lo hace con la mejor de las intenciones. Entonces lo hace sin querer, lo hace con la mejor intención, con el mayor humanismo, pero con el mayor humanismo podemos vulnerar la dignidad del otro. Ahora, Carlos, ¿por qué el desconocimiento prácticamente generalizado sobre una normativa
que versa sobre una temática muy trascendente, ¿no? Que tiene que ver puntualmente con la muerte, pero sobre todo con la vida de las personas y la forma en que acaba esta. ¿Qué es lo que pasa para que no conozcamos lo que sucede con esta normativa, como obviamente ocurre con tantas otras? Mira, yo te pediría que alguna vez alguna encuesta y vas a ver que ninguno conoce la 26.742, la 26.529. ¿Por qué? Bueno, el primer responsable, Germán, es el Estado. Ya lo decía Kant en el siglo XVIII. El Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales. Y qué mayor libertad de aquella que poder vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente. Sin embargo, el único derecho que conocemos, que te leen, el único derecho que nos hacen conocer las autoridades, es cuando te están por meter en cana, ¿viste? Y te dicen, usted tiene derecho a permanecer en silencio, cualquier palabra que ella podrá ser usada, bueno, etcétera, etcétera. Pero uno no ve en los hospitales, por ejemplo, que haya grandes carteles con la ley 26.529, ley de derechos de los pacientes, o la ley de muerte digna 26.742. Entonces, como uno no busca eso, y uno entra a los hospitales y no ve grandes carteles donde uno puede empoderarse de esto, uno directamente por una zona de confort ni los lee hasta que pasa que tenemos algún familiar grave y ahí vamos a googlear la ley. Pero esto es como tratar de aprender a nadar cuando alguien nos empujó en alta mar y tratar de hacer un curso en internet para aprender a nadar. Nos vamos a ahogar. Con la muerte pasa lo mismo. Cuando estamos vulnerados por la enfermedad, el enfermo viene del latín infirmus, que significa falto de firmeza. Estamos faltos de firmeza porque estamos llenos de tubo por todos lados, vulnerados por la propia enfermedad o con un familiar enfermo y nosotros estamos agobiados por el dolor de este familiar enfermo. Es muy difícil en ese momento ponernos a reflexionar críticamente. Carlos, me gustaría que podamos establecer en todo caso, para que no se preste a equívocos, la cuestión de que, usted recién bien lo mencionaba, lo que significa una muerte digna, pero hay muchas personas quizás por desconocimiento, y creo que es algo generalizado, lo pueden vincular con la eutanasia o con alguna especie de lo que se denomina suicidio asistido. ¿Cuáles serían las diferencias con estas prácticas? Está muy bien la pregunta, porque este libro ahora llegamos a la presentación número 32 que vamos a hacer ahora en Brinkmann dentro de poco. Y ya lleva casi un año recorriendo el país. Y lo que vemos, Germán, es que la mayoría de la gente se pregunta estas cuestiones. ¿Y por qué se pregunta estas cuestiones? Justamente porque hay falta de conocimiento. Eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente cuando se hubieran completado una serie de requisitos, como ser que haya una enfermedad o terminal o de grave sufrimiento psíquico o físico para el paciente, y después de pasar por un médico de cabecera, un médico de consulta y una consejería que está formada por una transdisciplina, después de pasar todas esas instancias, se le aprueba o no al paciente la eutanasia. La eutanasia no está legalizada, si bien es cierto, hay 5 proyectos de ley a nivel del Congreso Nacional, no está legalizada en la Argentina. En cambio, la muerte digna, que sí está legalizada, es el derecho que tiene el paciente a rechazar cualquier soporte vital en determinadas circunstancias, como las he reflejado anteriormente. O sea, una es el rechazo a cualquier tipo de tratamiento y la otra es en acto transitivo del médico o el suicidio asistido, como sería el alcanzarte la pastillita para que vos te suicides. O sea, hay una diferencia de una cuestión pasiva de no aceptar tratamientos y la otra es una cuestión de inyectar alguna droga para que el paciente fallezca, que no es legal todavía en Argentina. En todo caso, la familia, algún familiar de este paciente, ¿puede tomar la decisión por el propio paciente para tener una muerte digna? En el caso de la muerte digna, sí. Está contemplado en esta ley que mencionamos, 26.742, y está contemplada, fíjate vos, Germán, en el Código Civil que sancionó el 1 de agosto del 2015, artículos 59 y 60, dan un acento a esta ley, le dan un apoyo muy grande, porque inclusive dicen, no solo los familiares, ¿viste? Esos pacientes que no tienen dónde caerse muerto y por ahí un samaritano va y todos los días le alcanza los remedios, lo visita, le da su consuelo a esta persona desconocida para él, pero lo está haciendo como un buen samaritano.
Inclusive, dice el Código Civil, hasta un allegado, en estos casos extremos, ¿no? Hasta un allegado puede decidir por el paciente, cuando el paciente estuviera en coma. Si no, el primero que decide es el paciente, por supuesto. Claro. Hay una frase que usted utilizó en una de las entrevistas que le realizaron en un medio de Buenos Aires, que hablaba respecto del accionar de los médicos cuando se decía no hay nada más o no queda nada más por hacer, y usted decía que debería cambiarse por no queda nada más por tratar, o no queda nada por hacer en ese sentido, por tratar más que por hacer. Sí, en realidad la frase es de Paco Maglio, un gran bioeticista argentino que ya está fallecido. El hijo es Ignacio Maglio, que me prologó el libro. Confundimos, al confundir las palabras, fíjate vos, Germán, que en vez de decir los estamos dejando morir, debemos decir estamos permitiendo que la naturaleza actúe, porque lo que está matando al paciente es la enfermedad de base, no mi no tratamiento y cumplir la voluntad de él. Entonces, hay momentos que le decimos a la familia, mira, ya no hay más nada que hacer. Tenemos acunada esa frase, la hemos pegado así como un tic los médicos. Sin embargo, lo que deberíamos decir, no hay más nada que tratar, porque sí, todavía podemos consolar, podemos aliviar, podemos apapachar, podemos abrazarlo, podemos estar con el paciente, sentir con el paciente. Esa situación empática todavía la podemos tener hasta el final de su vida, o sea, hasta su fallecimiento, inclusive con los mismos familiares, ¿no? No hay más nada que tratar, ¿eh? Ahora resulta muy difícil, o debe resultar muy difícil estar en la situación de una familia que pasa por una situación de estas que estamos describiendo, ¿no? La agonía de un papá, de una mamá, de un familiar cercano y la necesidad de querer tenerlo hasta último momento, ¿no? Quizás por eso mismo de esta práctica cultural tan arraigada en Occidente de evitar la muerte a toda costa, digo, debe ser bastante difícil estar en los pies de esos familiares, ¿no? No es fácil, como muy bien decís, no es fácil estar en esos momentos, pero primero el médico tiene que estar convencido de que está haciendo un acto beneficente, de que está actuando bien. Fíjate vos que Callaghan, un gran bioeticista norteamericano, decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Ya está en el juramento hipocrático. Esto se castigaba a los médicos que sobremedicaban al paciente cuando este paciente ya no tenía más nada para ser tratado. Ya de Hipócrates a la fecha ya viene esto. Sin embargo, como tenemos escasa cultura de hacer esto y tenemos escaso conocimiento, creemos que va a venir alguna complicación legal, entonces le metemos de todo. Sin embargo, es al revés. La complicación legal la podemos tener cuando no estamos respetando la dignidad del paciente y cuando actuamos en contra de la voluntad de él o de sus familiares. Yo creo que con un diálogo sincero, franco y con una verdad soportable, que decimos en bioético, no decir toda la verdad de golpe, sino ver la verdad que puede soportar o el familiar o los pacientes, yo creo que se puede tener un buen consentimiento, que es consentir con el otro, llamamos consentimiento informado en bioética, que no es ese papel que nos hacen firmar, sino tener una buena relación médico-paciente. Carlos, le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Seguiríamos hablando mucho más, pero el tiempo por allí en televisión nos apremia. Le mandamos un abrazo y agradecidos nuevamente por este contacto. Ya prontamente vamos a estar seguramente por allá por Villa María. Yo les agradezco hablar de estos temas. Muy amable. Un abrazo. Carlos Peca Soriano, médico de